Las siguientes 3 historias no tienen nada que ver entre sí, pero eso no implica que no te dejarán algo en qué pensar a la hora de estar solo en tu habitación. Bienvenidos a Ritual de Relatos. ¿Alguna vez has tomado algo sin imaginar que el dueño vendría a reclamarlo desde el otro lado? Hoy conocerás un testimonio que nace en un cementerio solitario, bajo un cielo cargado de lluvia, una advertencia, una mala decisión y una consecuencia imposible de revertir. Acomódate, respira, porque este episodio no te dejará dormir. Esta historia ocurrió a las afueras de una ciudad en el centro de México, donde todavía sobreviven esos panteones viejos que se construyeron a principios del siglo XX, sin vigilancia, con caminos de tierra rodeados de casas abandonadas y guardias grafiteadas por el tiempo. Era finales de septiembre, temporada de lluvias. Las tardes caían temprano, el cielo casi siempre gris. Y en esa zona la gente habla de uno que otro fenómeno extraño. Objetos que aparecen donde no deberían, risas entre tumbas y sombras que se mueven cuando pasa el viento húmedo. Pero esa tarde, nada parecía fuera de lo normal, hasta que lo fue. Esa tarde, como cada año, fui a dejar flores a las tumbas de mis padres. El camino estaba lleno de lodo, mis zapatos se hundían y me costaba avanzar. El aire olía a tierra mojada y a ese frío que te cala los huesos. Me quedé un rato recordándolos. Toqué la cruz fría y prometí que pronto volvería. Cuando me di la vuelta para irme, algo llamó mi atención. En una lápida cercana había varios juguetes viejos, casi deshechos, excepto uno, un peluche, limpio, suave, como si alguien lo hubiera dejado ese mismo día. Miré a mi alrededor. No había nadie, Mao. Y no sé por qué, pero lo tomé. Sí, estuvo mal. Pero la tentación me ganó. Me lo llevé. Cuando llegué a casa, mis hijos me recibieron corriendo. Les di el peluche como si fuera un regalito sorpresa. Lo abrazaron felices. Mi esposo me preguntó dónde lo había encontrado, pero preferí mentir. Si le decía la verdad que venía del panteón, lo tiraría sin pensarlo. Esa noche empezó la tormenta. El viento se volvió frío. Fui a la cocina a hacer palomitas mientras las luces seguían apagadas. Entonces, escuché una risa de un niño. No me asusté. Tengo 2 pequeños. Pero luego escuché pasos cortos y rápidos. Pensé que venían de la sala y después del pasillo. Y cuando fui a buscarlos, mis hijos no estaban ahí. Subí corriendo a su habitación y los encontré dormidos, profundamente, como si nada hubiera ocurrido. Ahí empecé a sentirlo, que algo estaba mal, muy mal. Más tarde nos acostamos. Un grito desgarró la casa. Corrimos. Mi hijo menor estaba al pie de las escaleras, inconsciente. El golpe fue brutal. Mi esposo lo tomó y salió de inmediato rumbo al hospital. Yo me quedé con el mayor, y lo que él me dijo me desarmó el alma. Mamá, lo empujó un niño. ¿Qué niño?, pregunté. Uno como yo. Peleó con él por el peluche. Me dijo que ese niño yo no lo podía ver. Lo miró directo a los ojos y lo amenazó que si no regresaban el peluche, esa noche los 2 morirían. ¿Qué hubieras hecho tú
Si tu propio hijo te dice eso, mirando aterrado, sin poder parar de temblar. En ese momento la luz se fue. La casa quedó completamente oscura. Y entre la oscuridad, escucho de nuevo los pasos. Los mismos pequeños pasos. Solo que esta vez se acercaban a mi habitación. Yo sabía lo que había hecho. Sabía lo que estaba por venir. Entonces lo vi. Un niño como los míos, pero con una mirada vacía, rota, reclamando lo que yo había tomado. Me habló con una voz seca y delgada. Me robaste algo, y si no lo devuelves, yo te voy a robar lo que más quieras. Mi sangre se congeló. Salí corriendo, llamé un taxi. Dejé a mi hijo mayor solo. Sé que suena terrible, pero no tenía elección. Y me fui al panteón con el peluche en las manos. El camino fue eterno. La lluvia caía débil pero fría. Mis manos temblaban. Cada minuto llamaba a mi hijo rogando que estuviera bien. El cementerio estaba cerrado. Salté la barda. Caí sobre el lodo frío y avancé alumbrando con el celular. Ahí, entre las tumbas, todo pareció más oscuro que nunca. El silencio pesaba. Era como si el aire no quisiera moverse. Llegué a la lápida y dejé el peluche. Sentí que por fin podía respirar. Intenté llamar a mi hijo de nuevo, pero el teléfono murió. ¿Te imaginas? Quedarte sin señal, justo cuando tu familia podría estar en peligro. Corrí de vuelta a casa, abrí la puerta y lo vi, a mi hijo en el suelo, frío, sin vida. Grité, lloré hasta que ya no pude escucharme. Llamé a la policía, luego a mi esposo, y esa llamada terminó de romperme. Mi otro hijo ya no saldría del hospital. Se había desangrado y los perdí a los dos en la misma noche por un peluche que nunca debí tocar. Mi matrimonio se destruyó, mi vida se quebró y desde entonces solo me acompaña una certeza: el ser humano aprende a la mala. Y yo aprendí que a los muertos no se les roba, porque ellos también saben cómo quitártelo todo. Y dime, ¿tú te atreverías a tocar algo que no te pertenece en un lugar así? ¿O crees que los muertos no siempre descansan? Este siguiente relato fue enviado por Gersaín Mota en TikTok. Y si te dijera que hay noches en las que algo intenta meterse a tu casa, no para robar, sino para llevarse lo que amas. Hoy escucharás un relato real, uno que ocurrió hace apenas unos días en la Ciudad de México. Prepárate, respira y acompáñame en este descenso al terror. Esto ocurrió en el oriente de la Ciudad de México, una zona donde las calles se apagan temprano, pero las historias nunca duermen. Barrios enteros acostumbrados a susurros nocturnos, a leyendas que flotan entre los postes de luz parpadeante. La mujer que llora cerca de los canales, las brujas que, dicen, buscan recién nacidos. Y un 2025 marcado por robos, tensión y noches cada vez más silenciosas. Era entre semana, poco después de un día de rutina común. Trabajo, cansancio, ciudad saturada, un día normal hasta las 3 de la mañana, la hora en la que dicen las abuelas, la línea entre lo nuestro y lo de ellos se adelgaza. Esa noche yo dormía con mi pareja. Nuestra niña, una bebita de apenas 4 meses, descansaba entre nosotros, envuelta en su cobija. El cansancio nos había derrumbado. La casa estaba en calma y afuera, solo el murmullo lejano de la ciudad, hasta que un llanto desgarrador nos despertó del golpe. Abrí los ojos confundidos y justo después del llanto se escuchó algo que heló la sangre. Como si algo o alguien
se hubiera estampado contra la pared de nuestro cuarto por afuera. Mi primer pensamiento fue el peor. Grité el nombre de mi hija y salté hacia donde no debía estar. Gracias a Dios, ella no estaba ahí, pero tampoco estaba en su cuna. Mi corazón se me fue al piso. Levanté la mirada y vi a mi pareja incorporándose rápido, levantando del suelo a nuestra bebé. Mi niña estaba tirada, envuelta en su cobija, del lado de donde duerme mi pareja. Lloraba con un miedo que nunca la había escuchado. ¿Está bien? ¿Está bien?, preguntaba ella. Chécala, mírala bien, a ver si no se golpeó, si no sangra o algo. La revisamos desesperados. Cara, cabeza, brazos, piernas. No tenía nada, ni un rasguño. Pero el miedo nos tenía paralizados. Le pregunté a mi pareja que qué había pasado y ella tampoco lo sabía. No tenía sentido, Mao. Hasta que me dijo algo que hizo que el cuarto se sintiera más pequeño, más frío. Un segundo antes de levantarla, me dijo. Vi cómo se movió la persiana de la ventana, como si alguien se hubiera asomado. Esa frase todavía me hace tragar saliva, porque la ventana estaba cerrada y con seguro. Vivimos en un primer piso, no hay repisas, no hay techos, nada donde una persona pueda pararse para mirar hacia adentro, mucho menos con la ventana cerrada. Entonces, ¿qué fue lo que movió la persiana? No creo en estas cosas. Siempre busco una explicación lógica. Pero esa madrugada, por más que le di vueltas, nada encajaba. La imagen de mi hija en el suelo, el golpe en la pared, el llanto, la persiana moviéndose, como si alguien estuviera detrás de ella. Mahoma, tú dime, ¿qué hubieras pensado en ese momento? Porque cuando se lo conté a mi familia no duraron. Me dijeron que pudo ser una bruja o la Llorona, que esas cosas pasan cuando un bebé aún no está bautizado. Lo dijeron tan seguros, tan tranquilos, como quien conoce un secreto que yo no. Esa noche ya no dormí, y desde entonces, cada vez que pienso en las 3 de la mañana, se vuelve a escuchar ese golpe. Después de esto, ¿tú te atreverías a apagar la luz después de escuchar algo así afuera de tu ventana? Días después sigo buscando una explicación, pero hay relatos que no quieren ser explicados, solo recordados. Y a veces siento que no ha terminado. ¿Crees que algo quiso entrar? ¿O crees que hay cosas que es mejor no entender? Si tienes también un relato de terror, envíamelo para narrarlo aquí en Ritual de Relatos. Recuerda que cada miércoles a las 9 de la noche se estrena un nuevo episodio. Sigamos con lo último de este miércoles en Ritual de Relatos. Este último relato le agradezco a Alex García, que me lo ha dejado en TikTok. Se titula El trailero de la Rumorosa. ¿Has sentido alguna vez que alguien te pide ayuda en un lugar donde no debería nadie de estar vivo? Hoy exploraremos un camino donde el silencio tiene memoria y donde no todos los conductores viajan solos. Prepárate, porque esta noche la carretera te va a mirar de regreso. La Rumorosa, Baja California, es ese corredor serpenteante que tiene Mexicali y que lo une con Tecate. Conocido por curvas imposibles y porque el viento ruge como si arrastrara voces antiguas. A lo lejos, el paisaje es árido, desértico, marcado por rocas enormes de tonos ocres, como gigantes dormidos. Desde los años 30, esta carretera se volvió famosa por una sola razón: la cantidad de vehículos que nunca llegaron a su destino. Basta asomarse al fondo de los barrancos para ver lo que muchos llaman el cementerio de la Rumorosa. Restos de autos torcidos, camiones, historias truncadas. Aunque hoy existen zonas de acampar, recorridos de senderismo y un parque recreativo, la región
nunca ha dejado de cargar esa atmósfera pesada, como si escuchara los accidentes que la marcaron, y es ahí donde comienza el relato que me enviaron. Aquella noche, yo manejaba rumbo a Tijuana. La carretera estaba casi vacía, y el viento golpeaba tan fuerte que parecía que la camioneta se ladeaba sola. La Rumorosa siempre impone, pero esa vez había algo distinto. Una sensación de que no estaba solo en la carretera. Fue una curva donde lo vi, una silueta levantando la mano. Un hombre. Su ropa estaba cubierta de polvo y tenía la desesperación marcada en la cara. Me detuve sin pensarlo. Por favor, me dijo con la voz entrecortada, ayúdame a llevar este dinero a la ciudad. Mi esposa va a dar a luz y tengo que pagar el parto. No puedo dejar el tráiler aquí. Por favor, ayúdame. Había algo en su mirada, algo roto, agotado. Me extendió un papel con una dirección exacta de su casa y el nombre de su esposa. Continué el camino con el papel en la mano y ese fajo de dinero que él me había dado. Pero no podía sacarme de la cabeza el tráiler estacionado en algún punto oscuro de la Rumorosa, ni la desesperación de su voz. Cuando llegué a la dirección, algo no cuadraba. La casa estaba vieja, vacía, como abandonada desde hace años. Pregunté a los vecinos. Nadie conocía a la familia, hasta que una señora mayor me dijo dónde vivía la esposa del trailero. Al llegar, la mujer abrió la puerta con un gesto cansado. Le conté lo sucedido, palabra por palabra. Ella se quedó fría, tembló un poco y luego me dijo: Señor, mi esposo murió hace años. Su tráiler se accidentó en la Rumorosa. Jamás encontraron su cuerpo. Yo sentí como se me helaba la espalda, pero aún así le di el dinero. Ella lo recibió con lágrimas, como si reconociera algo en ese gesto. Volví a casa, perturbado, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero esa misma noche sentí una presencia detrás de mí. No escuché pasos, no escuché voz, solo una respiración cercana. Gracias por cumplir mi encargo. Desperté sobresaltado. No sabía si había sido un sueño, pero el aire de mi cuarto olía a polvo, a carretera caliente y a ese viento que nunca se calla. Ahora que lo pienso, ¿qué habría pasado si no hubiera entregado ese dinero? Algunos dicen que quienes no cumplen su promesa sufren una muerte terrible en esas mismas curvas. La Rumorosa sigue ahí, igual de hermosa, de peligrosa y quizá igual de habitada por historias que se niegan a morir. Mahoma, ¿tú te habrías detenido? ¿Le habrías entregado el dinero a la esposa del trailero? ¿O habrías tomado otro camino, esperando no escuchar jamás ese gracias a mitad de la noche? Si tienes un relato real de terror, envíamelo para narrarlo aquí en Ritual de Relatos. Recuerda que cada miércoles a las 9 de la noche se estrena un nuevo episodio. Puedes estarnos dando like, comentar, compartirlo con quien más gustes. Recuerda que esto es Ritual de Relatos por YouTube y por Spotify. Si has llegado hasta aquí, el ritual está completo.